Hola a todos, en este video veremos dos corrientes que fueron muy importantes en su época y que aún hoy en día son representados en el cine, teatro y obras expuestas en nuestros museos, el dadaísmo y el surrealismo. Primero veremos el dadaísmo. En contexto histórico, inicia la Primera Guerra Mundial, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara. Las potencias europeas entran en el más grande conflicto visto hasta ese entonces. La muerte y el odio que rodeaba a toda Europa resultó en una nueva forma de pensar. El dadaísmo nació en el Cabaret Voltaire, en la ciudad de Zúrich, Suiza, neutral durante la guerra, y este movimiento duró entre los años de 1916 y 1922 como una protesta antiburguesa, es decir, un movimiento comunista. La palabra dada no tiene sentido y como varios dadaístas afirmaron, sería necio buscarle un sentido racional. A continuación veremos algunas características de este movimiento. El dadaísmo fue un movimiento artístico que partía de lo absurdo, exponía el rechazo a las manifestaciones políticas y nacionalistas. Dio origen posteriormente al movimiento artístico del surrealismo. El dadaísmo muestra una actitud irrespetuosa que apoyaba el anarquismo y el pensamiento ilógico e irracional. Los dadaístas tenían gusto por el caos, el azar, el escándalo y el desorden. Sus expresiones artísticas se basaban en la espontaneidad e irreverencia. El contenido de las obras es irónico y agresivo. Aborreció los valores de la burguesía, por eso buscaba escandalizarla y mostró oposición al entorno y a la estructura social. Este movimiento afirma que el conocimiento artístico no es necesario y que cualquiera puede hacer arte sin uso de técnicas refinadas. Por eso se utilizará recortes y ensamblajes sin sentido. En artes plásticas, el dadaísmo trajo consigo la creación de nuevas técnicas artísticas como el fotomontaje, el ready-made, el aprovechamiento de técnicas como el collage, creado por el cubismo. El fotomontaje es la técnica que consiste en combinar dos o más fotografías con el objetivo de crear una nueva composición. El collage es la técnica de combinar recortes. El ready-made es una técnica que combina objetos cotidianos formando una obra distinta. El arte de choque o shock art se usa cualquier cosa para inquietar a las personas presumidas e hipócritas. También se usó un exceso de vodevil, corriente teatral cómica, donde se toman temas inmorales y está combinada de música y danza. La literatura dadaísta destaca por su carencia de reglas de razón y de sentido estético. Hugo Ball y Tristan Tzara fueron las figuras más famosas del dadaísmo en cuanto a la literatura. Hugo Ball por su manifiesto del dadaísmo y Tristan Tzara por escribir los primeros textos dadaístas, convirtiéndolo en la figura más representativa del movimiento dadaísta. Hugo Ball, poeta alemán fundador de este movimiento, posteriormente lo abandonaría. De ahí que nacieran los poemas fonéticos que carecen de sentido, como el Karawane. Tristan Tzara o Samuel Rosenstock fue un escritor franco-rumano y diputado francés afiliado al Partido Comunista, que fue la figura más destacada de este movimiento. En su manifiesto dadaísta dice así: cojo un periódico, cojo unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro, copie concienzudamente en el orden en que han salido de la bolsa. El poema aparecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido por el vulgo. En escultura, los artistas más destacados son Jean Arp, uno de los creadores del movimiento, y Marcel Duchamp. Jean o Hans Arp, pintor, escultor, poeta, escritor, diseñador, fotógrafo y diseñador de joyas, de nacionalidad alemana-francesa, que posteriormente se uniría al movimiento surrealista, y Marcel Duchamp, que fue un artista francés y considerado uno de los más grandes del siglo XX por sus numerosas aportaciones en los museos neoyorquinos.
La técnica de Jean App se basa en el biomorfismo, es decir, elementos que aluden a los contornos de formas de vida. Marcel Duchamp denota por las técnicas de Ready-Made y Shock Art, como el LHOOQ de la Mona Lisa o el migitorio llamado La Fuente. En la fotografía dadaísta se pueden observar grandes avances, pues la intención durante este periodo era elevar la fotografía al mismo nivel que las demás bellas artes. Man Ray es la figura más destacada en esta disciplina, por su aspiración a elevarla como una bella arte. En danza se pueden observar la ahora llamada danza interpretativa, que es ejecutada con regularidad en los teatros más famosos del mundo y que carece de disciplina y sentido. El dadaísmo en nuestros días podemos observar cómo hacemos uso de múltiples técnicas utilizadas durante este movimiento, como el ready-made, el fotomontaje y el collage, entre otros. En conclusión, el dadaísmo en las múltiples disciplinas destaca en pintura, porque quería promover todo lo irracional, absurdo y falso de sentido, su actitud de burla y humor y su carencia de reglas. En escultura, por sus medios de expresión irónicos y satíricos a través del gesto, el escándalo y la provocación, materiales inusuales y su manifestación contra la belleza, las leyes y la razón. En poesía, protesta contra las convenciones de su época, es ilógica o de difícil comprensión y carece de signos de puntuación. Enseguida veremos qué es el surrealismo. En 1924, en París, André Breton, escritor y poeta francés, escribió un manifiesto después de cortar relaciones con Tristan Tzara, líder del movimiento dadaísta, y así nace el surrealismo, basado en las enseñanzas de Sigmund Freud sobre el subconsciente. ¿Qué es el surrealismo? Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. El surrealismo era un movimiento revolucionario con inclinación comunista y su objetivo, según André Breton, su fundador, era convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. En 1938, Breton firma en México, junto con León Trotsky, líder comunista, y Diego Rivera, el Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente, mostrando que este movimiento está basado en las ideas comunistas, de ahí que Dalí fuera expulsado por no rechazar las ideas nacional-socialistas. A continuación observaremos algunas obras. Según el propio Salvador Dalí, se inspiró en los quesos Camembert de la región francesa de Normandía y en la teoría de la relatividad de Einstein. Los relojes son un símbolo inconsciente de la relatividad del espacio y el tiempo. La Guernica de Pablo Picasso. En 1937 la Fuerza Aérea de Alemania bombardeó durante horas la Guernica, arrasando con la ciudad y dejando solo escombros. Picasso quiso retratar las ruinas en que se pueden ver los desastres que dejó la guerra. Los amantes de René Magritte. Uno de los rasgos recurrentes en la obra de René son los rostros tapados, con la intención de dejar al espectador en la eterna curiosidad por no poder nunca revelar lo oculto. El Hijo del Hombre, también de René, una típica obra en donde también usa la técnica de cubrir los rostros y sus múltiples mensajes ocultos aluden a su pensamiento de la realidad. Él decía así: todo lo que vemos esconde otra cosa. Y por supuesto siempre queremos ver lo que está oculto, aunque lo que vemos no oculte nada. Dentro del surrealismo podemos observar distintas técnicas como el cadáver exquisito, basado en un juego llamado Consecuencias. Se hace un dibujo a partir de varios autores, los cuales no saben lo que dibuja su compañero hasta que el dibujo esté terminado. El caligrama es un poema visual constituido por oraciones o palabras que en conjunto se forman un dibujo o imagen
y el objet trouvé. Es la técnica que agrupa objetos de uso cotidiano considerados no artísticos y que en conjunto forman una nueva obra. En escultura se pueden observar la técnica de estructuras biomórficas, es decir, aquellas que aluden a formas de vida. Y aquí a su mayor exponente, Jean Arp. Representantes. Dalí fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Es considerado como un importante representante del surrealismo. Tenía mucho interés en el cine, lo cual se vio reflejado en sus colaboraciones con distintos artistas audiovisuales. Era narcisista, por lo cual su conducta siempre fue escandalosa, para llamar la atención de sus críticos. Joan Miró. Su surrealismo se divide en dos etapas. La primera se basa en sus memorias de la infancia, en donde elementos infantiles son expresados de manera desordenada, y la segunda etapa, está basada en las formas de vida expresadas mediante la escultura, como el biomorfismo. Pablo Picasso salió con el movimiento surrealista en 1925, pues antes se denominaba cubista. Breton declaraba este acercamiento de Picasso calificándolo de surrealista dentro del cubismo. Picasso combina lo monstruoso y lo sublime en la composición de figuras medio máquinas, medio monstruos de aspecto gigantesco y a veces terrorífico. René Magritte destacaba por sus imágenes llenas de misterio. Frida Kahlo es la representación del surrealismo en México, junto a Rosa Rolanda, Alice Rajón, Katy Horna, Remedios Varo y Leonora Carrington, las cuales todas eran extranjeras, pero influyeron tanto en México que el propio Breton consideraba al país como surrealista. Irónicamente, Kahlo decía: "Yo no pinto sueños, pinto mi realidad". En literatura se usaban distintas técnicas de expresión literaria, en donde se buscaba que lo que se escribía saliera de la mente inconsciente, como la escritura automática, que es una técnica que hace fluir de conciencia, que hace fluir la mente inconsciente. Ese proceso resultado de la escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe. Es una forma de hacer que aflore el inconsciente, también el cadáver exquisito literario. Poema escrito por varios autores en donde no se sabe qué se escribió con anterioridad, formando un poema al azar. Ahora veremos el surrealismo desde el punto de vista de la arquitectura. ¿Es posible que este movimiento conciba la arquitectura? Antonio Gaudí, arquitecto modernista catalán, prefería hacer maquetas en vez de planos que le permitía poder improvisar. La combinación de sus distintos materiales y su inspiración en la naturaleza hacían que su arquitectura neogótica tuviera marcados algunos tintes surrealistas como la improvisación. Podemos ver cómo en realidad la arquitectura surrealista es imposible, al menos matemáticamente, llamada también arquitectura imposible. En conclusión, en pintura podemos observar que se basaba en sueños y tenía colores vivos. Quería superar la realidad y su técnica era más refinada que en el dadaísmo. En escultura destacaba por sus formas con muchas maneras de interpretación, utilizaba todo tipo de materiales y se buscaba más el simbolismo y el esoterismo. Aquí podemos ver una obra de Salvador Dalí que se llama La persistencia de la memoria. Y en literatura se distinguía por estar al servicio de la política, prescindir de la razón y de normas estéticas y buscar la expresión pura del subconsciente, como viste anteriormente en El cadáver exquisito literario, un poema al azar y un poema de André Breton. Dice así: mi mujer de cintura de nutria entre los dientes del tigre, mi mujer de boca de escarapela y de ramo de estrellas de última magnitud. En nuestros días podemos observar películas y técnicas basadas parcial o totalmente en este movimiento, ya sea en técnicas de relajación y productividad como el brain dump, en películas basadas en sueños del escritor o en películas que tratan el problema de los sueños y el subconsciente.
En comparación, el dadaísmo, su duración fue de 1916 a 1922. Sus fundadores fueron Hugo Ball, Tristan Tzara y Jean Arc. Su lugar de nacimiento fue en Zúrich, Suiza, y su ideología está fundada en el rechazo a lo anterior y se hacen obras a partir de recortes carentes de sentido o se exponen objetos de uso cotidiano como obras de arte. El surrealismo, en cambio, su duración es de 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sus fundadores, o su fundador, fue André Breton. Su lugar de nacimiento fue París y su ideología está basada en los sueños y se busca una superación de la realidad mediante estos. Resalta por sus mensajes esotéricos. Bueno, espero que haya sido de mucha ayuda y muchas gracias.